Continuamos, es el punto quinto, cómo se refleja el magisterio de San Pedro de Alcántara en Santa Teresa de Jesús. Vamos a compendiarlo en 4 aspectos, en 4 puntos, teniendo en cuenta que San Pedro de Alcántara es uno de los principales maestros de Santa Teresa de Jesús. Una relación, como ya hemos comprobado, breve en el tiempo. Cuando ella se encuentra con Fray Pedro de Alcántara en la ciudad de Ávila en 1560, ella habla de Fray Pedro de Alcántara diciendo: «Era muy viejo cuando le vine a conocer», afirma. No era tan viejo, tenía 61 años, pero tengamos en cuenta que los 61 años de entonces no eran los de ahora. Santa Teresa morirá después con 67 y era quizá, por hacer una comparación, como morir ahora con 90, más o menos. De modo que no tiene que extrañar que diga que era muy viejo cuando le vine a conocer, cuando en realidad tenía 61 años y además estaba lleno de flaquezas y también de enfermedades. El reflejo del magisterio de San Pedro de Alcántara, que como digo es uno de los principales maestros para Santa Teresa de Jesús, a pesar de que el trato con él fue breve, oral y escrito por medio de la correspondencia, pero muy intenso, muy intenso. De hecho, ya hemos visto algunos ejemplos de cómo Santa Teresa de Jesús, 14 años después de haber tratado con San Pedro de Alcántara, sigue refiriéndose a él en varios momentos en el libro de las Moradas. El último libro, libro cumbre de Santa Teresa de Jesús, el castillo interior. El magisterio de Pedro de Alcántara es un magisterio universal, ciertamente. Vamos a compendiarlo en cuatro puntos o 4 lecciones fundamentales que Teresa de Jesús recibe, que pueden ser una síntesis del aprendizaje de Teresa como discípula de Pedro de Alcántara. La primera lección es la pacificación del espíritu en tiempo de duda, en tiempo de miedo, en tiempo de turbulencia, sobre el origen y la naturaleza de las experiencias místicas, tratará Fray Pedro de Alcántara con Teresa de Jesús. Cómo se apacigua el interior de la persona en tiempo de turbulencia. Pedro de Alcántara le hizo a Teresa de Jesús un diagnóstico de ello, y la santa andaba inquieta buscando la aprobación de su vida interior por parte de los maestros espirituales, y consultaba a unos, consultaba a otros. Este asunto lo trata con Pedro de Alcántara, pero se ve que no se quedó del todo convencida, porque más adelante, en 1568, busca la aprobación del libro de la vida, donde ella narra sus experiencias, por parte de San Juan de Ávila. Cuando encontró en 1560 la ayuda de San Pedro de Alcántara, quería clarificar algunas disyuntivas que ella experimentaba en su interior, desasosiegos interiores, si lo que vivía procedía de Dios, procedía del demonio, se buscaba a sí misma en la vida espiritual, cómo podía hacer simultáneas las penas espirituales que experimentaba y a la vez también el gozo interior que también sentía, esas contradicciones dentro de sí misma, de lo que ella habla en el capítulo 30 del libro de la vida. O cómo se explica el fenómeno místico de las visiones, para saber si realmente procedían de Dios o eran invención suya o venían del demonio. Todo este mundo interior. San Pedro de Alcántara, con la ciencia que posee, el conocimiento místico, la propia experiencia,
se lo clarificará todo, porque entendía lo que ella le contaba por propia experiencia, porque vivía lo mismo en su interior, y se lo clarifica. Entendía lo que Teresa le consultaba porque él lo vivía. Y dirá Santa Teresa, era todo lo que yo había menester, escribe ella. Él me dio grandísima luz en todo, dice en el libro de la vida, capítulo 30, en los párrafos 4 y 5. Recibe gran luz para sus tinieblas interiores. Dejóme con grandísimo consuelo y contento, y con que tuviese la oración con seguridad, y que no dudase de que era de Dios. Capítulo 30, párrafo 7. Se pacifica su espíritu. Ella intuye, ella comprende, ella comprueba que Pedro de Alcántara está viviendo una vida interior muy profunda y por lo tanto se siente acogida, se siente comprendida y su espíritu se sentirá pacificado porque le está poniendo en la verdad. San Pedro de Alcántara le está transmitiendo serenidad, seguridad ante esas dudas que a ella le inquietan tanto, le quitan la paz, siente turbación interior, le produce inseguridad. Y Teresa de Jesús, que quiere vivir en la verdad, que quiere desengañarse de posibles engaños, en una época también, en un contexto histórico que hay que tener en cuenta, como trasfondo de todo esto está el contexto histórico propio del momento, con las sectas de los famosos iluminados, que se decían llenos de la iluminación del Espíritu Santo y aprovechaban esa pseudo-espiritualidad en ese momento para, en definitiva, hacer su propia voluntad. De modo que en esos casos que ella conoce, casos algunos muy llamativos, uno en Ávila, pues de una monja con una situación un tanto extraña, cuyo caso fue muy llamativo, de modo que ella siente temor a ser engañada y quiere vivir en la verdad y por eso quiere desengañarse y para ello tiene que consultar y encuentra gran luz y gran ayuda en Pedro de Alcántara. Ella le expone su situación y siente que es comprendida y recibe luz y consuelo. Conocía por experiencia, Fray Pedro de Alcántara, dice la Madre Teresa, conoce por experiencia que este es uno de los mayores trabajos, esas tinieblas interiores, esas dudas que experimenta tan profundas. Dejóme gran seguridad, grandísimo consuelo y contento, que tuviese la oración con seguridad y que no dudase de que era de Dios. Porque a ella algunos le decían que tuviese cuidado, y le ponían esos ejemplos. Mire lo que le ha pasado a aquella monja de aquel convento. Mire, y la expresión tiempos recios de Santa Teresa, que a veces emplea para cualquier cosa, se refiere ella a esto precisamente. A ella le advertían que anduviese con cuidado, y ella lo dice, que eran los tiempos recios, porque había quien, por el camino de la falsa espiritualidad, se desviaba de la doctrina de la Iglesia, del camino de la verdadera espiritualidad, de la senda auténtica del Evangelio. Ella dice que recibía advertencias desde fuera, que con buena intención le decían que tuviese cuidado, porque eran los tiempos recios, se refiere a esa situación histórica del momento, la amenaza de los vigilantes eclesiásticos para cortar posibles desviaciones, etc. Bueno, todo esto para tener en cuenta esa lección de la pacificación del espíritu en un momento de dudas, de tribulación, de turbulencias. Recibe gran luz por parte de San Pedro de Alcántara. La segunda de las grandes lecciones del magisterio de San Pedro de Alcántara a Santa Teresa es
ya hemos dicho algo de esto, la vivencia de la pobreza. El santo busca la pobreza según los orígenes franciscanos. San Pedro de Alcántara imponía una pobreza muy radical en su reforma, y Santa Teresa se ve identificada con esa misma pobreza que ella quiere también para su convento de San José de Ávila. No vivir de las rentas de un capital acumulado, como ya hemos recordado, sino de limosna, o sea, de la fe y la esperanza en la providencia. Esto es muy bonito, puede ser muy poético, sin duda muy evangélico, pero en algunas circunstancias, como la misma Madre Teresa posteriormente experimenta, ya hemos dicho algo de esto, en algunas circunstancias imposible de ser llevado a la práctica. De manera que ella se va adaptando, es decir, Santa Teresa no tiene una mentalidad, diríamos, granítica, pétrea, sino que sabe irse sabiamente y con mucho sentido común adaptando a las circunstancias que se imponen y que tiene que abrazar irremediablemente, siempre con el deseo de vivir en la mayor pobreza y austeridad posible y sin dejar la dependencia de la providencia divina. Ella lo consulta esto con San Pedro de Alcántara. Se puede leer al respecto el párrafo 13 del capítulo 32 del libro de la vida. Y le contestó San Pedro de Alcántara con una carta recia. El párrafo es tremendo. Le dice, si quiere usted vivir de otra manera, consulte a los teólogos que hablan de la teoría, le viene a decir, pero no de la práctica. Dice, pero si quiere verdaderamente vivir la práctica de la pobreza evangélica, consulte a los espirituales en materia de pobreza. Santa Teresa había consultado también no solo a los espirituales, sino a los letrados también. Dice, ¿ha consultado usted? Como que San Pedro de Alcántara le dice, usted ha consultado a los letrados. Con mucho entendimiento, con mucha cabeza, le han dado sus razones. No ha consultado a los que la viven, la pobreza, a los que siguen los consejos evangélicos. Está claro que San Pedro de Alcántara le recomienda radicalmente la fundación del monasterio sin renta. Para Ávila era válido, aunque no dejaba de ser una ciudad con muchos monasterios y había que repartir las limosnas, y eso a veces también creaba conflictos entre las órdenes religiosas. Valía para Ávila, pero luego no valdrá para otros lugares. La santa optó por fundar en pobreza absoluta, sin renta, en contra del teólogo dominico Pedro Ibáñez, que le había escrito, dice la santa en el libro de la vida, capítulo 35, dice, 2 pliegos de contradicción y teología, con muchos argumentos. Y la santa elige el consejo de Pedro de Alcántara y avanza por ese camino. Luego tendrá que irlo adaptando según las circunstancias, como otras muchas cosas. La tercera lección que ella recibe, de gran importancia también, es el aprendizaje del método de la oración, que también había encontrado, como hemos dicho, en el otro maestro espiritual, Fray Luis de Granada. Aconseja a las prioras de sus conventos tener los libros de ambos. En la pequeña librería conventual, recordemos la afición de Santa Teresa por los libros. Desde su juventud, en la casa de su familia, dice que si no tenía libro nuevo no tenía contento. En la casa de su padre tenían una biblioteca que podía constar de 12 o 14 libros. Eso era tener entonces una biblioteca en una casa y denota el nivel cultural de la familia, lógicamente. Tenían libros para la lectura, tanto niños como niñas en aquella casa de 12 hijos, 2 que venían de un primer matrimonio de su padre, más otros 10 junto con ella. Todos aprendieron desde pequeños en casa, tanto niños como niñas, a leer y escribir. Esto denota la calidad cultural de la familia, en ese sentido privilegiada. Santa Teresa de Jesús, por línea materna,
de cristianos viejos procedentes de Olmedo, de la zona de Valladolid, y por línea paterna de judeo-conversos procedentes de Toledo. Cuando se dice a veces o se afirma es que Santa Teresa era judía, bueno, vamos a ver. Por línea materna, cristianos viejos de Valladolid. Por línea paterna, la familia de su padre procede de Toledo. Su abuelo, el padre de su padre, en Toledo había judaizado, se había convertido al cristianismo a medias, seguía con costumbres judías, había sido denunciado a la Inquisición y fue castigado. Tuvo que recorrer 7 templos importantes de la ciudad de Toledo con el famoso San Benito, que era una infamia en aquel momento, en aquella época, porque había judaizado, se había convertido, pero continuaba con costumbres judías. Por eso la familia marcha a Ávila y quiere dejar de algún modo atrás, porque en Toledo todo el mundo lo sabía, eran conocidos, y pesaba sobre ellos una lacra, y en aquel momento la honra de la que la santa habla, todo esto la santa lo sabía, todos estos antecedentes de su familia. Y hay algún testimonio de los procesos de beatificación donde se afirma que cuando en las recreaciones las monjas indagaban en el pasado de las familias de unas y de otras, ella cortaba la conversación, no quería hablar del pasado de la familia por línea paterna, al menos, ¿vale? Entonces ella todo esto lo sabía. Ahora nos cuesta entender aquella mentalidad, pero era algo muy, muy serio. Entonces marchan de Toledo, se establecen en Ávila y de ahí procederá posteriormente el famoso pleito de hidalguía. Su padre compra testigos falsos que declaren a su favor diciendo que conocen a la familia, que son de Ávila de toda la vida, de tiempo inmemorial, y que por lo tanto con una cédula, un documento de hidalguía, borran y dejan atrás todo aquel pasado. En la época ir de Toledo a Ávila pues era vivir quizá, pues por poner un ejemplo, no sé, como de Madrid a Barcelona, era una distancia larga en la época, aunque ahora se llegue en hora y media de coche, en la época era hacer un viaje largo y era difícil pero bueno, habían llegado ecos y declaran a favor y le conceden el título de hidalguía, dejando la santa todo esto lo sabía. Y dejan atrás todo ese pasado, por eso la santa habla de la honra, y dice, por ejemplo, y compara muchas cosas con la honra, la limpieza de sangre, todo aquello era muy importante en el momento, y ella dice, muchas cosas las compara con este tema de la honra. Por ejemplo, cuando habla de la pobreza, dice, la verdadera pobreza es la que trae una honraza, dice, una honraza muy importante para las personas. La verdadera pobreza, esa es dice, honraza. Es decir, que ella estaba un poco como ya cansada de todo aquel ambiente del momento y bueno, hay más alusiones a esto. Y para terminar, que he hecho como un paréntesis, en el pleito de hidalguía le otorgan un documento a su padre donde se afirma, porque si aquellos declaran y dicen que sí, que son de aquí de Ávila de tiempo inmemorial, eran testigos comprados. Pero el tribunal se lo creyó a medias. Su padre puso dinero y entonces le concedieron, un poco a regañadientes, la cédula de hidalguía, pero con una restricción. En la cédula pusieron que podían utilizar este documento de hidalguía únicamente en Ávila. Ya está, porque la cosa no estaba clara, más bien oscura. Únicamente en Ávila. ¿Qué hicieron? Pues que añadieron en la cédula de hidalguía, donde ponía únicamente, borraron un poquito y pusieron especialmente en Ávila. La cosa cambia mucho, claro. Si es únicamente, es que solo puedes emplear tu cédula de hidalguía en la ciudad de Ávila. Cuando marches a otro sitio, no, ahí no te vale. Entonces pusieron especialmente, entonces ya en todas partes, y especialmente en Ávila. Bueno, cosas históricas. A ver, el aprendizaje del método de oración, como digo, fundamental
Y la espiritualidad franciscana, como ya hemos recordado, avanza por el camino de la teología espiritual de la humanidad de Cristo. Para Santa Teresa de Jesús, esta espiritualidad cálida, Cristo cabe en mí, dirá, todas esas expresiones parten de este aprendizaje en el que ella se afianza gracias a la influencia que recibe de San Pedro de Alcántara. Cristo cabe en mí, buen vecino, siempre me acompaña, verdadero amador, ese Cristo cercano, humano, es menester traerle humano, dirá ella, hablará de la sacratísima humanidad de Cristo. Habría que leer entero el capítulo 22 del Libro de la Vida, donde ella nos habla amplia y abundantemente de estos aspectos. En la librería, pequeña librería conventual, ella quería que ella aficionada a la lectura desde niña, que en sus conventos pues tuviesen buenos libros, aficionadas a buenos libros. Sufre cuando la publicación del famoso índice de Valdés, de libros prohibidos, y es cuando en la oración escucha que el Señor le dice, no tengas pena, yo te daré el libro vivo. Y Jesucristo se convierte para ella en el libro vivo. No te preocupes, aunque no puedas acceder a la lectura de determinados libros que antes te ayudaban, yo te daré el libro vivo, es decir, el Evangelio, Jesucristo será el libro vivo que tú vas a leer en tu propia vida, por lo tanto no tengas pena. Un acontecimiento histórico, nuevamente, con repercusión espiritual, como decíamos antes. Para ella los acontecimientos de la Iglesia dejan de ser simples hechos históricos y se convierten en motivos de crecimiento espiritual para ella. Eso sucede con la ruptura de la comunión de la Iglesia por la herejía protestante. Ella no se podía imaginar que la Iglesia se fragmentase y resulta que sucede. Entonces ella en su comunidad trabajará por la comunión, la unión de corazones, la unión con Dios, que ha de ir precedida de la unión fraterna en la comunidad. Ella lo manifiesta claramente. Ese acontecimiento se convierte en un motivo de crecimiento espiritual para ella. Un nuevo mundo necesitado de evangelización. Pues, ¿qué puedo hacer yo desde aquí para ayudar a la salvación del mundo, etcétera? Pues lo mismo sucede con la cuestión del índice de libros prohibidos del inquisidor Valdés. El método de oración de Santa Teresa, centrado sobre todo, esto viene de la espiritualidad franciscana que ella recoge, centrado en la humanidad de Jesucristo. Una espiritualidad cálida que venía ya de la devoción moderna, el libro de la imitación de Cristo, el famoso Kempis, una espiritualidad cálida, ya sabemos lo que supone. Luego la espiritualidad jesuítica con la devoción al corazón de Jesús, Jesucristo, Dios tiene un corazón humano que siente, que sufre, que se alegra, que ríe, que llora, que necesita dormir, que tiene que comer. Todos esos aspectos humanos de Jesucristo a ella le conmueven enormemente. Un tan gran Dios que se viene con nosotros a estar, dirá ella. Luego ella lo referirá también a la Eucaristía, va todo un poco en la misma línea, todo unido. Y la cuarta lección, un apunte curioso, en el cual concuerda y que aprende también de San Pedro de Alcántara, es la defensa de las mujeres orantes. Defensa de las mujeres orantes. Esto será importante en el ambiente del siglo XVI, en el cual ella había experimentado desconfianza hacia ella por parte de algunos teólogos, desconfianza hacia ella, hacia su vida espiritual, hacia las mujeres orantes y místicas. La santa constata que hay muchas mujeres, más que hombres, a quien el Señor hace estas mercedes, dice ella, las mercedes de la experiencia mística. Y ella busca quien le dé la razón, porque esto también lo tiene Santa Teresa, va buscando y consulta a unos y a otros y busca quien apruebe lo que ella vive. No es que ella fuerce que se lo aprueben, pero ella busca la verdad, está convencida
de la verdad de lo que ella vive. Pero no se fía de sí misma, necesita contrastar su experiencia con quien pueda darle luz, para afianzarse, para asegurarse. Es de una humildad muy grande. Por eso ella definirá la verdad, definirá la humildad como andar en verdad. Ella con una humildad muy grande consulta, y es lo que sucede, es lo que hace con Pedro de Alcántara. Es una mujer de una inquietud interior enorme, convencida de que lo que está viviendo procede de Dios, pero por si se engañase a sí misma, necesitará aprobación, corroboración humana. Por eso ella afirma incluso, si en algún momento el confesor te dice algo distinto a lo que Dios te dice, hace falta mucha humildad para eso. Ella, convencida de que Dios se lo está diciendo, el confesor le dice lo contrario, dice, y hacía lo que el confesor me decía, porque tenía la certeza de que así no me equivocaría. La verdadera humildad es andar en verdad, dirá ella. Ella quiere andar en verdad y con toda humildad se pasa la vida consultando, preguntando, contrastando su rica experiencia espiritual, que es única, pues de esta manera vive ella. Y en este sentido, de la defensa de las mujeres orantes, ella había afirmado que hay más mujeres que hombres. Está ese texto famoso de la santa, no despreciasteis, Señor, a las mujeres cuando andabais por el mundo, antes encontrasteis en ella tanto más amor que en los hombres. Y cita a la Virgen María, Santa María Magdalena, las grandes mujeres del Evangelio, lógicamente. Y ella avala su opinión, además de su propia experiencia, en la autoridad. Ella busca autoridades que le confirmen en lo que está viviendo, y en este caso encontrará la autoridad de Pedro de Alcántara, que afirmaba, lo dice la santa en el capítulo 40, párrafo 8 del libro de la vida, que aprovechan mucho más en este camino las mujeres que los hombres, dice la santa, y de ello daba excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas a favor de las mujeres, dice ella. Esto por conversaciones con San Pedro de Alcántara. Ella recuerda esas conversaciones. Ella le había consultado, le había preguntado, y ella lo recuerda aquí, en el libro de la vida. Decía que aprovechaban mucho más en este camino las mujeres que los hombres, y daba de ello excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas a favor de las mujeres. Ella hace como un resumen, dice, bueno, no me voy a extender dando aquí los argumentos, pero sentencia así, ya está. Y ya, como se lo ha dicho San Pedro de Alcántara, no hay más que decir, ella ya está convencida de que esto es así. Hay que pensar, por lo tanto, en la cercanía doctrinal, como vemos con estos 4 ejemplos de estos 2 santos, que avanzan por el camino de la contemplación amorosa. Vamos a decir algo de la muerte y glorificación. Como se sabe, tras unas semanas en la residencia del Palacio de los Condes de Oropesa, que quieren asegurarle los cuidados médicos necesarios a Fray Pedro de Alcántara, estaba muy quebrantada su salud. A finales de septiembre o primeros de octubre de 1562, pues él finalmente va a Arenas de San Pedro, donde finalmente le llega la muerte, rodeado de sus hermanos. Al amanecer del 18 de octubre morirá en una casa, acompañado de sus hermanos, los franciscanos. Morirá en una casa de la cofradía de San Andrés, que había sido alquilada por un doctor, un médico, que se encargaba de cuidar médicamente al santo. Y al día siguiente pues fue enterrado. 1591 se colocan sus restos en un nicho
al lado del Evangelio, en la iglesia, a la izquierda según se mira el retablo. La iglesia fue ampliada, fechas después. En 1601 se inician el proceso de beatificación y canonización y en 1622 es declarado beato. Es curioso que el mismo Papa Gregorio XV declara en 1622 es canonizada Santa Teresa por el mismo Papa, beatificado San Pedro de Alcántara en 1622 y en 1622 canonizada Santa Teresa de Jesús en el mismo año. Y en 1669 por Clemente IX será canonizado San Pedro de Alcántara. Una palabra con respecto a la actualidad de San Pedro de Alcántara. Por ejemplo, en Alba de Tormes, en el año 2022, hicimos una muestra artística con motivo del 4º centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. No pudo faltar, lógicamente, un espacio especialmente dedicado a la espiritualidad franciscana en la vida de Santa Teresa de Jesús, teniendo en cuenta los pasajes en los que ella habla de los franciscanos y dando un lugar especial, por medio también de piezas artísticas y de textos, a San Pedro de Alcántara. El magisterio de San Pedro de Alcántara sigue siendo de actualidad, pues a través de su vida, sumamente ejemplar, como seguidor de Jesucristo, como hombre impulsado por el Espíritu Santo, cuya estela llega lógicamente hasta nosotros. Y en lo escrito por Santa Teresa, sus citas en las diferentes obras, somos conscientes de que a ella le acompañó el ejemplo y la proyección de San Pedro de Alcántara en su vida, acompaña a la Madre Teresa hasta el final. Y a lo largo de sus obras vemos que en ellas aparecen constantemente esmaltes alcantarinos, referencias a Pedro de Alcántara, de modo permanente, desde que ella conoce y ejerció sobre ella una impronta imborrable, indeleble, de modo que le acompañó a ella a lo largo de toda la vida. Las citas en las distintas obras, los análisis que ella hace, las exclamaciones, la memoria que recoge, muestran en ella una persona agradecida por el beneficio recibido. Le mostrará agradecimiento permanente a lo largo de toda su vida y se palpa claramente en sus escritos. El retrato que de él realiza, las afirmaciones que de él hace, porque ella es muy gráfica también y si cuando tiene que decir algo menos edificante de una persona lo disimulará un poco, pero lo dirá también si es necesario. En el caso de Pedro de Alcántara no hay ni el más leve atisbo de otra cosa que no sea gratitud por parte de ella. Y esto lo manifestará, como digo, hasta el final de sus días. En el libro de las Moradas, último libro, seguirá recordando en los últimos capítulos y poniendo como ejemplo agradecido el de San Pedro de Alcántara. Los recuerdos que de él guardará son entrañables. Es lo que tenemos, lo que sabemos por los escritos. No nos ha llegado, lógicamente, no nos han llegado las afirmaciones orales, que sin duda ella realizaría también en sus conventos, con sus monjas y con las personas con las que ella trataba, que también habían conocido a San Pedro de Alcántara. Los recuerdos tan entrañables, escuchados de viva voz por ella, pues serían un agradecimiento y ha de serlo también para un estímulo para que nosotros conozcamos y valoremos la figura, la persona, el talante del bendito Fray Pedro, como ella decía, el bendito Fray Pedro.
Por lo tanto, sería otra biografía de viva voz de Santa Teresa de Jesús, pronunciada con toda verdad y escrita en algunos retazos de sus obras, como hemos podido comprobar. Es decir, es un hablar de amigos a amigos, de amigos a amigos. Sería bueno también poder tener la relación de San Pedro de Alcántara, un hombre más parco en palabras, aunque se ve que con ella el tiempo que estuvieron juntos habló bastante, pero sería bonito tener también las afirmaciones de San Pedro de Alcántara con respecto a la Madre Teresa de Jesús. Ella se mostrará, como digo, siempre agradecida, en todo dice la verdad, como todos los que la conocían lo sabían, que era veraz en todo. Ella misma lo dice, no recuerdo jamás haber dicho algo que no sea verdad, dice ella. Era de una rectitud, de conciencia, de afirmar todo con suma verdad. Ella así lo manifiesta y así lo dice y así lo declaran también los testigos que vivieron con ella en el proceso de canonización. Bueno, voy a saltar un poco. Firme columna en la reforma de Santa Teresa de Jesús será San Pedro de Alcántara. Por todo lo que hemos dicho, bueno, pues ya hemos comprobado cómo es una columna insustituible, la influencia recibida en la reforma teresiana por parte de San Pedro de Alcántara está fuera de toda duda. La relación de la pobreza y la alegría perfecta Santa Teresa nos recuerda que a pesar de la pobreza y la austeridad con que vive Pedro de Alcántara, pues era un santo feliz y muy afable, lleno de gozo espiritual que no podía contener. Y ella recibe también este ejemplo. De hecho, el testimonio de afabilidad y alegría que ella recibe se junta con el natural también afable y alegre de Teresa de Jesús. Y ella subraya como en medio de la pobreza, por ejemplo, cuando ella en las fundaciones narra la primera fundación de los Descalzos de Duruelo, dice: he visto haber más alegría cuando hay más pobreza. Ella, admirada de la austeridad en la que vive San Juan de la Cruz y los primeros descalzos, les recomienda que no exageren en el rigor y a la vez indica que ha visto más alegría cuando hay más pobreza. Es lo mismo que ha comprobado en San Pedro de Alcántara. A pesar de las austeridades y penitencias, era feliz y muy afable, con un gran gozo espiritual. Ya hemos visto algunas citas de la santa donde compara a San Pedro de Alcántara con San Francisco, que marchaba a los montes y gritaba de alegría y de júbilo. Todas las fuentes que se pueden buscar y tratar de la vida de San Pedro de Alcántara coinciden en este punto que recuerda Santa Teresa. Su afabilidad y alegre dulzura eran sin duda proverbiales y atraía hacia él el afecto y la viva simpatía de aquellos con quienes trataba. El santo austero, el santo penitente, el santo hecho de raíces de árboles, que puede suscitar un cierto temor por parte del lector que se acerca a la descripción teresiana, o las distintas biografías que abundan en estos términos, pues se encuentra el lector con un personaje en el que la austeridad y el sufrimiento no están reñidos con la alegría. Es decir, el sufrimiento y la alegría en San Pedro de Alcántara, como en Santa Teresa de Jesús, son términos, diríamos,
directamente proporcionales. San Francisco fue muy original y muy explícito. Dice, si soportas estas cosas, sufrimientos y azotes, con paciencia y alegría, pensando en los dolores de Cristo bendito que debemos soportar por su amor, oh hermano León, escribe que aquí en esto está la alegría perfecta. Sobre todas las gracias y dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, es vencerse a sí mismo y voluntariamente por amor a Cristo soportar el dolor, los insultos, el oprobio y la incomodidad. Hay numerosos episodios narrados por Santa Teresa que nos hacen comprender que Dios concedió en abundancia a las nuevas fundaciones realizadas por ella la alegría perfecta, que queda sellada en su espiritualidad. Y en la vida de perfección que ella vive y transmite, este es un sello de identidad, como también lo es, como hemos comprobado, en San Pedro de Alcántara. La santa describe todas las austeridades y después de hacer esa descripción tremenda, da de repente un giro, como afirmando que todo eso es así, pero que con todo era muy afable. Ahí es donde quiere ella hacer hincapié, es lo que ella quiere subrayar, esa afabilidad. Toda esa austeridad está ahí y además era muy afable. También San Pedro de Alcántara tiene algunos poemas. Solamente un corazón enamorado es capaz de suscitar poesía. Un corazón que no está enamorado pues puede que suscite leyes estrictas, sobre todo para ser aplicadas a los demás más que para sí mismo, pero con intransigencia, exigiéndoles esas normas a los demás. Pero un corazón enamorado suscita poesía, suscita belleza. También hay algunos poemas de San Pedro de Alcántara de gran elevación mística, que algunos han querido comparar, al menos en la doctrina, a los pensamientos de San Juan de la Cruz. Hay algunas afirmaciones también pues más ingenuas, más frescas, más cotidianas. Habla de la felicidad de los que aman a Dios o la felicidad ante la belleza de Dios. Teresa habla también con dulzura y cariño a sus monjas en sus poemas, etc. Bueno, pues aquí podemos dejarlo. Tengo más materia, pero lo dejamos.